Bueno, bueno, un saludo para todos mis hermanos, Dios les bendiga, un placer para este servidor poder compartir con ustedes en estos 10 días de oración. Un saludo para mis hermanos allá, conozco a algunos hermanos o a todos los hermanos de la Iglesia Sureste y espero, bueno, en los próximos meses poder compartir también con la Iglesia Shelbyville en unas conferencias. Así que, bueno, para mí es un privilegio, hermanos, cada vez que tengo la oportunidad de compartir el mensaje de Dios. Yo considero esto que es la gracia de Dios sobre este servidor. Considero que es un don inmerecido que el Señor nos ha dado y tratamos de ponerlo al servicio del Señor siempre que podamos. Eh, Les confieso que cuando vamos a hablar de la oración, para mí es, digamos, una lucha, es un dilema con el cual me encuentro, porque pienso, hermanos, que la oración no es algo de lo cual debamos hablar mucho. La oración es algo que debemos hacer, sencillamente, ¿sí? A veces realizamos y escuchamos tal vez temas y podemos pasar hasta media hora, una hora escuchando un tema sobre la oración, pero cuando se dice orar, entonces tal vez dedicamos apenas 2, 3, 4 minutos a la oración y realmente la oración es algo que aunque sí debemos escuchar y aprender sobre el tema, también es algo sobre todo que debemos hacer. El tema de hoy va a estar basado en la experiencia de los discípulos en el Pentecostés y quiero ponerles a pensar en lo siguiente. Este programa de los 10 días de la oración de la iglesia están inspirados en la palabra de Dios, entre otras cosas, en esta experiencia de los discípulos, porque como ustedes saben, Jesús después que resucitó, pasó 40 días con los discípulos, compartiendo, enseñándole muchas más cosas y hablándoles de lo que sería el futuro de la iglesia, un futuro glorioso. Pero después que Él ascendió al cielo, hasta el derramamiento del Espíritu Santo pasaron 10 días. Y yo me pongo a pensar en lo siguiente, cuando usted lee el libro de Hechos, el capítulo 2, allí va a encontrar el sermón que Pedro dio ese día del Pentecostés, a menos que el doctor Lucas, que fue el autor del libro de Hechos, haya resumido el sermón de Pedro, cuando vemos lo que está allí, vemos un sermón de no más de 10 minutos, 15 minutos tal vez. Fue un sermón sin duda poderoso, fue un sermón no muy largo, fue un sermón corto. Si Lucas resumió el sermón de Pedro, yo creo que tal vez, no creo que el sermón de Pedro haya pasado de más de 30 minutos. Sin embargo, los resultados de ese sermón fueron la conversión de 3.000 personas en ese día. 3.000 personas decidieron bautizarse y entregarle su vida a Jesús con una predicación de 10 minutos. Pero claro, ¿dónde estaba la diferencia? ¿Dónde estaba la base de todo? En los 10 días de oración que ellos habían pasado en el aposento alto. Hoy en día, si nos ponemos a reflexionar, pasa al revés. En muchos lugares, tal vez pasamos unos 10 minutos orando. Podemos pasar hasta una semana en conferencias y los resultados van a ser muy diferentes o han sido muy diferentes a los que podemos nosotros encontrar en el relato de Hechos, el capítulo 2. Indudablemente, la diferencia la vamos a conseguir es en el tiempo que pasamos en oración. Y este es el motivo principal por el cual Dios nos da la oración. En Hechos 2 nos presenta cuál es el resultado final que Dios quiere ver en la tierra a través de la iglesia, de una iglesia que ora, que no es otra cosa sino la salvación de las almas. Y usted dirá, pero bueno, pero el Padre Nuestro también nos pide que oremos por nuestras necesidades. El Padre Nuestro que el Señor nos dejó también nos dice que oremos por otras cosas. Sí, todo eso está incluido allí, pero el objetivo final, la meta final, la visión que el Señor Jesús y el cielo a través de su palabra nos da con la oración es el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y ese establecimiento se da cuando las personas más y más van
aceptando a Jesús como su Salvador personal. Todo lo demás forma parte de ese proceso de la oración. Ahora, precisamente cuando yo quiero que me acompañen allí al libro de Hechos, el capítulo 1, y vamos a ver allí una indicación importante que el Señor le dio a los discípulos con respecto a estos 10 días de oración que ellos iban a pasar, pero que muchas veces pasamos por alto y que nos va a dejar lecciones importantes con respecto a la oración. En el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos encontramos lo siguiente. Dice, y estando juntos les mandó, Jesús les dijo, fue una orden, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La orden del Señor es, no se vayan, esperen, oren y esperen, esperar. El problema con nosotros es que no nos gusta esperar, nos gusta todo instantáneo, nos gusta todo rápido. Nos gusta todo, aunque pudiéramos pasar tiempo orando, esperamos ya hasta el último día, esperamos hasta el último momento, cuando ya la crisis ha llegado, cuando ya el problema está, para entonces clamar a Dios y pedir una solución que sea rápida, instantánea. Pero realmente lo importante de la oración no es el resultado, es el proceso, es lo que es la transformación que nosotros vamos viviendo a medida que oramos. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos pasaron 10 días orando, pero más importante es desde mi punto de vista, aunque todo es importante, lógicamente, lo que ocurrió ese día, pero mucho más importante que esas 3.000 personas que entregaron sus vidas a Jesús, fue la transformación que vivieron los discípulos que estaban en el aposento alto. Fue la transformación que ellos vivieron durante esos 10 días de oración. ¿Y cuál fue la transformación? La encontramos allí en el capítulo 2 de Hechos, cuando dice el versículo 1 que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso fue una tremenda transformación, ¿sí o no? Porque si recordamos, el tema de conversación de los discípulos cuando estaban con Jesús, antes de Jesús morir, era quién iba a ser el mayor. El tema de conversación de los discípulos y que les traía diferencias, peleas, problemas en la iglesia era quién tenía la última palabra. Y esas son cosas que a veces ocurren en nuestras iglesias, ocurren en nuestros hogares, ocurren en muchos lugares. ¿Quién es el que determina tal o cual cosa? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Es nuestro orgullo. Y ese orgullo va trayendo problemas a nuestra comunidad. Llámese la familia o llámese la iglesia, etcétera, etcétera. Así que, mis hermanos, una iglesia que tal vez esté en una situación similar a esta, aunque sea con uno o dos de sus miembros, necesita pasar tiempo en oración. Porque, vuelvo y repito, aunque es muy importante el resultado, que es que las personas lleguen a los pies del Señor, eso no va a ser tan importante como la transformación que se produce en las personas, en los miembros de iglesia que oramos y que oramos para que el Señor cumpla su voluntad en nuestra vida. De nada sirve, por ejemplo, que una iglesia pueda traer a los pies del Señor cuando mucho en un año de bendición, 100 personas, que sería una bendición súper grande, si la iglesia está desunida, si la iglesia está en problemas personales entre los miembros, porque ¿qué va a pasar con esas personas que llegan? Van entonces a llegar a un hogar, a una familia que los va a someter a una serie de pruebas innecesarias. Así que lo más importante con la oración, mis hermanos, es lo que sucede mientras oramos. Por eso muchas veces la respuesta a nuestra oración no puede ser instantánea. Por eso muchas veces la respuesta a nuestra oración no va a ser de un día para otro comúnmente. Se han dado casos, indudablemente. He escuchado testimonios de personas que en un momento de angustia, una enfermedad, un problema económico, etcétera, claman al Señor y reciben una respuesta instantánea. A mí me ha ocurrido también. Pero no ocurre así en la oración que transforma. La oración que transforma
tiene como propósito precisamente eso, transformar nuestra vida, transformar nuestra visión de las cosas, transformarnos a nosotros, no tanto transformar a otra persona. Cuando usted ora por ese hermano con el cual tiene usted un problema, o ese hermano que tiene con usted un problema, más que el Señor transformarlo a él, quiere transformarlo a usted, quiere transformarnos a nosotros. ¿Y qué es lo que Él va a transformar? Nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra forma de ver la vida, de ver a esa persona o de ver a la iglesia. Y eso no es algo que sucede de un día para otro, eso es algo que lleva tiempo. Por eso, cuando estés en alguna situación de estrechez, cuando estés inclusive en una situación económica difícil, en un problema familiar o en un problema de algún otro tipo de salud, tal vez, recuerda que si Dios no responde la oración en el momento, no es un motivo para nosotros dejar de orar, es un motivo para nosotros seguir orando porque durante ese tiempo el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Te está preparando, te está transformando para recibir la bendición. De otra manera, recibiríamos la bendición, pero no la vamos a apreciar, no la vamos a valorar, no vamos a cuidar esa bendición. Es como cuando alguien tal vez pide por un problema de salud y la persona sencillamente está enferma y dice, Señor, hermanos, yo quiero que oren por mí, que me sane, que el Señor me restaure, me sane. Pero esa persona necesita orar con toda sinceridad, diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Tal vez. ¿Será algún mal hábito, alguna conducta que me trajo esta situación, este problema? Y al ser así, entonces tal vez seguramente el Señor le va a mostrar que en algunas ocasiones es así y esa persona debe estar dispuesta a decirle al Señor, Señor, si tú me sanas, si tú me restauras, te prometo que voy a dejar tal o cual vicio que me está trayendo este problema. De lo contrario, hermanos, muchas veces el Señor, si no ocurre esa transformación, si nuestra mente no se abre a la influencia del Espíritu Santo, muchas veces esa sanidad tal vez no llegue por esa razón, porque necesitamos ser transformados, necesitamos estar preparados para recibir la bendición que Dios quiere darnos. Y como les decía, el propósito final de la oración es que las personas lleguen a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando somos transformados, entonces nosotros empezamos a contar ese testimonio a otros y las demás personas quieren ahora recibir esa misma bendición. Imagínense cuál era el testimonio que tal vez los discípulos contaban a esas personas, a esas 3.000 personas que entregaron sus vidas a Jesús ese día. Yo creo que el testimonio más impactante era, miren, nosotros teníamos diferencia entre nosotros, nosotros teníamos problemas entre nosotros, pero el Señor nos transformó, conocimos el verdadero amor, conocimos la verdadera esperanza que encontramos en Cristo. Y les pregunto, en un mundo donde hay tanto rencor, odio, donde las personas, usted entra tal vez a las redes sociales y va a ver alguien de repente dice, a mí no me gusta la piña. Y entonces aparecen personas allí diciendo, bueno, y empiezan a insultar solamente porque esa persona dijo que no le gustaba la piña. Este mundo está lleno de personas con serios problemas. Y las personas allá afuera quieren encontrar una comunidad donde las personas sean diferentes, donde puedan encontrar aceptación, donde puedan encontrar amor, donde puedan encontrar personas que han entendido, que hemos entendido lo que es el verdadero amor, el amor que viene del cielo. Eso, hermanos, solamente se puede producir a través de la oración. No va a suceder de un día para otro, sucede a lo largo del tiempo. Y es por eso que nosotros debemos pasar ese tiempo valioso en oración, porque a la larga, a la final de todo esto, lo que Dios quiere es que la iglesia sea un canal de bendición para otras personas. Hermanos, es impactante el poder de la oración para la ganancia de las almas, porque no solamente nos transforma a nosotros, sino porque muchas personas podemos verlos llegar a los pies de Jesús. Recuerdo una vez, hermanos, esta experiencia de la oración con la ganancia de las almas
Tal vez la experiencia más impactante que yo viví, que yo experimenté, fue en ocasión de un campamento, de un camporí, allá en mi país. Era un campamento de guías mayores, conquistadores. En ese campamento había alrededor de 1000 personas. El último día, el día sábado, habíamos, como ustedes saben, la parte más importante del campamento siempre es las capellanías, la experiencia con Dios de nuestros jóvenes. Y había ido un predicador muy bueno, había llevado a los muchachos a los pies del Señor. Y hasta ese día, hasta ese sábado en la mañana, unas 32 jóvenes habían entregado su vida a Jesús. Pero cuando él termina de predicar y se baja, el sábado de la mañana, a mediodía, unos hermanos, unos directores de clubes y algunos consejeros se acercan a nosotros que estábamos allí detrás de la tarima y nos dicen, mire, pastor, es que hay jóvenes, hay personas en mi campamento que necesitan entregarle su vida a Jesús y no lo han hecho. ¿Por qué no hace un llamado? Me dice. Entonces, estábamos buscando al predicador para que hiciera el llamado, pero él dijo, no, ya había terminado, ya había dado el tema y etcétera. Así que bueno, subía a tener esa, ese llamado. Durante ese campamento, uno de los pastores había organizado de una manera providencial los grupos de oración en los campamentos. Y él había colocado por allá una tienda y él hizo algo bien interesante. En esa tienda siempre había alguien orando. Eso empezó a funcionar como desde el día miércoles más o menos hasta el día sábado y organizó ese momento de oración por clubes. El club tal empezaba de 11 de la noche a 12 de la noche, el siguiente era de 12 de la noche a 1 y así, iban por horas. Y como habían como unos 40 clubes, hubo bastante espacio para todos. Y a su vez el club, que tenía 1 hora, repartía esa hora entre las unidades. Entonces, la unidad tal oraba 10 minutos o 15 minutos, etcétera. Lo cierto del caso es que en esa tienda, desde ese día miércoles hasta el día sábado, siempre había gente orando, siempre había alguien orando. Y orando, le habíamos dicho a ellos que oraran especialmente por los jóvenes que necesitaban entregarle su vida a Jesús. Yo creo que esto produjo, hermanos, una transformación en la mentalidad de los acampantes con respecto a la salvación de las personas, a la salvación de sus amigos, de sus hermanos que estaban allí acampando con ellos. Porque fue una necesidad grande, fue una petición que un grupo de hermanos llegaron y dijeron, mire, sigan haciendo llamados porque estamos orando por fulano y todavía no se ha decidido. Así que bueno, yo me levanté ahí, empecé a hacer un llamado, le pedí al Señor que me ayudara, que Él fuera colocando en mí las palabras, pero lo que a mí me reconfortaba, lo que a mí más me animaba para seguir haciendo la invitación y el llamado, era que yo levantaba mis ojos y veía hacia la tienda y había gente orando allí. Había gente, hermanos, jóvenes que estaban orando, clamando. Ellos no estaban pendientes de lo que estaba diciendo el predicador. Ellos estaban pendientes, era solamente de orar. Me sentí así como Moisés cuando estaban los Aarón y levantándole las manos junto con eh, eh, Josué allí en esa gran pelea. Y hermanos, mire, yo estuve haciendo el llamado como por 1 hora y media, como a mitad, como cuando llegaba la hora o los 45 minutos, eso era a pleno sol, no había un techo, yo pensé que me iba a desmayar porque estaba pegándome el sol fuertemente, el calor, pero los hermanos me decían, siga invitando, pastor, siga llamando, y ellos seguían orando, y a medida que hacíamos la invitación empezaban a llegar jóvenes, jóvenes, jóvenes que se levantaban voluntariamente para ser bautizados, para entregarle su vida a Jesús. Y a la final, hermanos, para la honra y gloria de Dios, terminaron bautizándose más de 50 jóvenes más. Después, en total fueron unos 80 jóvenes que le entregaron su vida a Jesús durante ese campamento.
Y es allí, hermanos, fíjense, estas personas, estos hermanos, veo yo, fueron, y yo mismo, fuimos transformados con esta experiencia en el sentido de que muchas veces cuando yo voy a una iglesia, estoy en campaña, algunos hermanos se incomodan porque dicen, oye, pero ¿por qué el predicador tiene que insistir tanto? ¿Por qué el predicador tiene que llamar tanto tiempo? ¿Por qué tiene que durar 15, 20 minutos llamando? Pero ese día no solamente este servidor, sino los hermanos allí se dieron cuenta, muchos, no todos, pero muchos se dieron cuenta que esto era una batalla espiritual, que esto era una lucha y que es importante seguir insistiendo. Fuimos transformados en nuestra forma de ver la iglesia, en nuestra forma de ver ahora lo que es una campaña evangelística. Fuimos transformados en nuestra manera de ver a nuestros hermanos que están allí. Ya no solamente lo veíamos como nuestro amigo, sino nos empezamos a preocupar por su salvación. Y esto, mis hermanos, es algo que para mí fue una experiencia, lógicamente no igual a la del Pentecostés, pero me ayudó mucho a contemplar lo que será, hermanos, cuando todos en la iglesia estemos en esa misma sintonía. Cuando dejemos cuando pongamos de lado nuestras diferencias, cuando pongamos de lado las cosas que nos dividen y nos enfoquemos realmente en lo que nos une. Y la principal razón que nos une, hermanos, o que nos debe unir es cumplir la comisión de Cristo Jesús, la comisión de llevar a otras personas a los pies de Cristo Jesús. Y empezamos a orar por ellos, empezamos entonces a orar no un día, no un momento, sino empezamos a orar durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y a medida que oramos por esas personas, los primeros que vamos a ser transformados somos nosotros. Porque lógicamente cuando llegue el día de las conferencias, cuando llegue el día de las campañas o de la reunión del grupo pequeño, en el fondo no vamos a querer que el asunto termine, no vamos a querer que el predicador deje de predicar, porque vamos a querer que haga un llamado, que el Señor lo use para que el amigo que nosotros llevamos pueda también tomar una decisión por Cristo Jesús, sea transformado. Entonces, ahora vamos a tener una iglesia vibrante, una iglesia preocupada por la salvación de las personas, una iglesia de fe, que cuando vengan estos problemas de salud, cuando alguien un amigo, alguien que no conoce al Señor, venga con un problema de salud, nosotros podamos decirle, mira, tu problema de salud tiene solución. Y se lo vamos a decir con la convicción, con la fe, porque lo hemos visto, porque conocemos al Señor, porque fuimos transformados por el Señor. Mañana precisamente vamos a hablar un poco más de esto en la experiencia de un personaje de la Escritura, lo que la oración produce en nosotros a medida que nos conectamos con el cielo. Pero mis hermanos, antes de hacer cualquier cosa, antes de comenzar, bueno, ya ha comenzado este 2024, pero estamos en los primeros días, antes de hacer cualquier cosa, la orden del Señor es espera. No te apures. Antes de decidir cualquier cosa, ora al Señor porque el Señor todavía tiene algo que decirte. Puede ser que tú te vas apurado a tomar una decisión, bueno, voy a buscar tal trabajo, voy a comprar tal carro o tal casa sin haber orado, sin haber esperado en el Señor y entonces no está preparándose tu corazón para recibir la verdadera bendición que Dios tiene para ti. A veces podemos comprar una casa, un carro y decimos, no, el Señor me lo dio, pero no oramos realmente por eso. Fue nuestra decisión, nosotros lo buscamos, nosotros fuimos tras eso y decimos, el Señor nos bendijo. Tal vez si hubiésemos orado, tal vez si hubiésemos esperado un poco más, la bendición hubiese sido realmente grande e impresionante en tu vida. No es que el Señor no quiera darte estas cosas, pero quiere darte algo mucho más grande que lo que nosotros buscaríamos si lo hacemos por nuestra propia cuenta. Así que mis hermanos, en esta experiencia de oración y en este 2024 que comienza, recuerda, ora y espera. Ora y espera. Pídele al Señor y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Lo más importante no es lo que el Señor te va a dar, lo más importante no es esa casa, esa, eh, ese vehículo o qué sé yo, esa salud, esa sanidad o eso por lo cual tanto has estado pidiendo. No, eso no va a ser lo más importante. Lo más importante es la transformación que el Señor va a hacer en nosotros a medida que oramos.
Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda guiarte en este nuevo año que ya ha comenzado y podamos al final de este año decir, soy una persona totalmente diferente, transformada por la gracia del Señor. Somos hijos de una guerra espiritual, un gran conflicto entre el bien y el mal. Jesucristo es nuestro guía, nos quiere redimir y el enemigo nos quiere destruir. Por eso hoy luchemos la batalla de la fe, tomados de la mano de Jesús. Si aún perseveramos hasta el final, la victoria llegará. Con su fuerza tomaremos el escudo de la fe y la espada del Espíritu de Dios, la coraza de justicia que trae salvación y el poder que nos entrega la oración. Por eso hoy luchemos la batalla de la fe, tomados de la mano de Jesús. Si aún perseveramos hasta el final, la victoria llegará. Lucharé, lucharé, junto a Cristo hasta el final. Yo lucharé, lucharé, defendiendo